Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Yo soy Gus Wacker, una vez más compartiendo con ustedes un video demostrativo, el cual se va a tratar de un radio portátil fabricado por la marca Sound Design. Se trata de un radio de 4 bandas AM/FM y 2 bandas de TV. Estas últimas solamente van a ser aplicables para lo que es Estados Unidos, ya que en países como México y demás no serán sintonizables esas bandas de radio de TV, ¿ok? En este caso entonces nos vamos a enfocar a lo que es la banda AM/FM. Vamos a partir con lo primero, lo estético. El radio tiene buena pinta, está simpático, está bien. Sin embargo, tendrá 3 detalles. El primero es la antena, que está trozada, aquí lo pueden ver. De hecho hay que tener cuidado, de cierta forma doblarle o limarle, no sé, para evitar que te puedas dañar el dedo, la mano, con este pequeño filito que le quedó de la trozada. Bien, el segundo detalle va a consistir en que no tiene la tapita de pilas, ¿ok? Tendremos que recurrir a alguna cinta adhesiva, algo por el estilo. Y el tercer detalle será que la salida para audífonos, en este caso no me lanza señal al amplificador, no me está lanzando señal, entonces no podrá ser posible escucharlo con audífonos, ¿ok? Entonces, bueno, el modelo correcto aquí de este equipo lo vamos a ver aquí en la información del fabricante. Mira, Sound Design modelo 2343-A, 4 bandas, ahí dice los rangos de frecuencia de los alcances de cada una de ellas, fabricado en Hong Kong por Sound Design, ¿ok? Aún así, con todos los detalles que acabamos de mencionar, la verdad es un radio práctico, es agradable, muy sencillo, y la verdad pues no tiene gran ciencia, ¿ok? Su botón de encendido apagado, que a la vez va a servir como volumen, el botón o la perilla para, bueno, dije botón, son perillas, perdón, es perilla de encendido apagado para el volumen, y el sintonizador, ¿ok? Ahora sí, este es un botón selector para las bandas. Vamos a ver aquí que tenemos al centro, bueno, a la derecha AM, al centro lo que sería el FM, y a la vez es TV1, y todo hacia la izquierda TV2, que repito, no va a resultar poder escucharla aquí en países como en México, ya que no aplica, ¿ok? Su correa está en muy buena condición, es como de un material vinil, está suave, es como de esta tonalidad del equipo. Y pues bueno, a pesar de que tiene su antena trozada y otras cuestiones que ya mencionamos, aún así el radio va a tener excelente rango de captación, ¿ok? Y este video precisamente va a ser para eso. En estaciones que se encuentre algún tipo de música la vamos a pasar rápido, no vamos a estar mucho tiempo por cuestiones del copyright, ¿ok? Entonces vamos a iniciar primero con lo que es el AM. Encendemos y bueno, ahí está encendido. Girar la perilla hacia abajo es bajar el volumen, girarla hacia arriba, no, hacia abajo es subir el volumen y hacia arriba es bajarlo. Es opuesto, no es lo que sucedería. Vamos entonces a darle volumen. Dirección a Múnich, que pasa por Frankfurt, puede arribar en cualquier momento. Aunque la verdad es que ya está tardando demasiado. Cuando los laicos no llevan la dirección de sus párrocos, la dirección de sus sacerdotes, pueden caer en ciertos errores y los... ¡De México! El licenciado que lleva mi caso, David, que pues ya nada. Maturo, hemos hablado acerca del sexo, de todas estas cosas. He was on the New Orleans Saints last year. Now Notre Dame's hey, listen, Notre Dame's going to be good this year. I'm excited for the new coach Freeman. I think Que pues ya nada más faltaba una no posición.
A veces llevo de más porque yo estoy contenta con todos los productos de Jerry Medina. Rotación de los aviones en su juego. Yankee y Marlin de Miami. Hosmer, de 3 esta noche. Una base por bolas. Alexa, play AM 760 on iHeartRadio and let your smart speaker. 规划顾问，他非常耐心地为我们解说整个过程，一路陪伴着我们，让整个繁杂的程序。It's a kitchen sink or a main. Not have noticed, but summer travel season is officially back, and the free. Ok, vamos a cambiar ahora a FM, al centro. Ok, vamos a ir todo otra vez hacia acá. Subimos volumen. Ok, le di rápido porque yo pensé que no. A veces, voy a mencionar algo, a veces este selector como que, o sea, por la misma antigüedad o falta de uso del equipo, puede ser que tenga alguna ligera impureza, entonces no quede haciendo buen contacto al interior, ok. Entonces, bueno, yo por eso ahorita lo giré rápido para ver si estaba captando o si estaba en modo FM. El nuevo café Agua Caliente. Todo el día tendremos promociones para los clientes. Te esperamos con tus antojos favoritos de café en Boulevard Agua Caliente número 10. Hasta ahí. Otra vez vuelta para atrás. A un clic de distancia. Mensaje, tu historia, tu dedicatoria, estoy muy pendiente a ti. Mi cuenta es Romy. Hasta ahí. Ok, vamos a apagarlo. Ok, hasta ahí. Bien, pues sí tiene una muy buena rango de captación, sobre todo lo que es en AM, es bastantes estaciones que logra detectar. En FM también, a pesar de no tener lo que es la antena entera, ya si tuviera su antena completa, pues mucho mejor. Ok, entonces sí, por lo regular en este tipo de equipos sí, AM es cuando, bueno, en AM sí capta más, FM como que sí le queda un poquito debiendo, aunque hay algunos casos que otros equipos sí captan mucho más en FM, etcétera, ok. Pero bueno, ahí está el equipo, sí está respondiendo, está suave, no es así como que ocupa gran tamaño, grandes dimensiones, más o menos para que se den una idea. Puedes guardar al interior de alguna mochila, algún bolso, y está suave porque ocupa su pila de 9 volts cuadradita.
entonces ya solamente necesitas ponerle aquí un adhesivo para que no se le vaya a tirar, pero el diseño es muy clásico, es un diseño clásico, su correíta bien simpático, funcionando, ¿ok? Hay muchos radios modernos que son pues digitales y la verdad no, se batalla mucho para que agarren señal, ¿ok? Tengo uno y la verdad sí, de las estaciones que prefiero son dos de ellas y por lo general siempre se escucha una, pero se escucha con interferencia y otra que la verdad siempre falla. Entonces pues bueno, y ese es un equipo ya más moderno con Bluetooth, MP3, USB, etcétera, pero estos equipos eran prácticos, sencillos y muy efectivos, ¿okay? Y este es un ejemplo de ellos, ¿okay? Bien, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, no se olviden de compartirlo, comenten, suscríbanse, están pendientes de nuevas actualizaciones que vamos a tener. Yo soy Gus Walker, les deseo que tengan un excelente día, saludos a todos, nos vemos hasta la próxima, bye bye.